Carmen Ortega Esteo, trabajo en atención directa, sobre todo atendiendo psicológicamente, ¿no? Lo que es asesoría psicológica a las mujeres que requieren asistencia de nuestro centro. Aparte de eso, trabajamos siempre en un equipo integrado donde hacemos también prevención, porque es fundamental la prevención, y digamos también la gestión de recursos específicos para los casos que requieren ya pues una protección más rigurosa o mayores, digamos, medios de protección. Pueden venir con diferentes cuadros. A veces son crisis de ansiedad, crisis de angustia, a veces son con sentimientos muy negativos con respecto a sí mismas, con un complejo de inferioridad, con bloqueos, a veces incluso mujeres que se presentan como muy pasivas, como muy alienadas, con circunstancias que no definen ellas bien, confusas, muchas veces incluso con confusión de lo que les pasa. O sea que pueden presentar distintas formas, pero a partir de ahí hay que investigar qué está pasando. Lo más importante es la escucha activa de estas mujeres. Son mujeres que en primer lugar a veces les cuesta definir lo que están viviendo y en segundo lugar les da vergüenza muchas veces contar también estas circunstancias que están viviendo a nivel personal. No las puedes forzar a que te cuenten nada. No puedes forzar la situación a veces ni siquiera ese mismo día, sino darle la oportunidad de volver a escucharla un poquito después, días después, pero sobre todo en un contexto en el que ellas ganen algo de confianza, porque son mujeres que suelen ser muy desconfiadas con respecto a los demás por la situación de aislamiento que a veces padecen. Debemos decir claramente que no existe un perfil. Es una dinámica de relación que se establece en la base de una educación, de unos roles de género que hemos aprendido, que hemos mamado, hablando en plata, y que implica que normalicemos una serie de, digamos, prototipos de conducta entre hombres y mujeres que ya en sí son desiguales, que nos colocan a las mujeres en unos patrones de desigualdad importantes con respecto a nuestros roles familiares, sobre todo con respecto a la pareja y de sobrecarga de funciones en el ámbito de la familia, pero a esos niveles está normalizado y cuando nos alarmamos es cuando ya se da la situación más crítica, más violenta, más abrupta, que es cuando la mujer pierde la vida a manos de su pareja. Normalmente el problema de la violencia surge en un ambiente donde la mujer no ha sabido poner límites a conductas abusivas o a conductas de control del marido, del esposo, de la pareja, dependiendo de las circunstancias de esa pareja. Entonces cuesta a una mujer que no ha sabido poner límites, le cuesta entender un posicionamiento, le cuesta entender que el límite es necesario para su supervivencia ya emocional. El problema de las mujeres que sufren altos niveles de abuso o de violencia es que están tan invadidas que han desconfigurado su vida emocional de la del resto y sobre todo de la del maltratador. Y ahí hay como una dependencia emocional que establecen con esta figura donde ellas están perdidas, porque ellas son las primeras que inconscientemente tapan los abusos, tapan el maltrato. El maltratador se acostumbra a querer llevar la razón, a querer llevar la iniciativa, a controlar a la mujer, a que tiene derecho a ese control, y esa costumbre, que ya es un hábito entre ellos, hace que ella pierda y desdibuje los límites de su individualidad, de sus deseos, de sus necesidades, de sus prioridades y todo eso. Muchas veces se pierden el contacto con su
con su propio cuerpo, de ahí las enfermedades psicosomáticas, el desarrollo de esos síntomas, porque se pierde el contacto real de cómo estás tú. Simplemente se funciona con el objetivo de que el sistema esté en equilibrio y se sienten responsables de ese equilibrio. De ahí el que se sientan tan culpables cuando algo falla dentro del sistema. Ellas se autoinculpan continuamente y ellos también las culpan. La denuncia es importante, pero la mujer tiene que estar preparada. Yo estoy viendo que hay muchos casos donde a la mujer un poco se la aconseja ante una situación crítica, muy crítica, que es normal, que es de supervivencia psicológica, pero si la mujer no está preparada para esa denuncia, lo pasa muy mal, lo pasa fatal. Y entonces el proceso es más lento, más farragoso, porque además la mujer muchas veces se enfrenta muy sola a toda la presión social de lo que supone poner en marcha una denuncia donde hay familias de por medio, donde hay hijos de por medio, donde a veces las vivencias que ella ha tenido de los abusos y de la violencia han sido íntimas y eso no lo han visto los demás. Entonces muchas veces se pone hasta en cuestión su credibilidad. Tienen que estar muy preparadas también para ir a una denuncia, porque jurídicamente se las va a respaldar, porque muchas veces el principal cargo de prueba en una situación de violencia y que es un testimonio fundamental el de la propia mujer. Y estas mujeres muchas veces es muy claro cómo están viviendo las cosas y lo afectadas que están. Entonces ahí se las va a escuchar y muchas veces va a tomarse medidas preventivas, bien a través de la orden de alejamiento y demás. Pero la mujer necesita respaldo social también. Hay personas que tienen más recursos también, psicoemocionales, como todo, ¿no? Ya aquí pues hay que valorar otros aspectos de las personas, de las mujeres, que van a ser facilitadores siempre en el proceso y otros obstaculizadores. Hay personas que tienen anclajes porque tienen que ver con sus primeros años de experiencia, son situaciones muy traumáticas a nivel familiar y eso determina pues también a veces unos daños que son más difíciles de desbloquear. Una vez que se hace un buen diagnóstico de la situación sociopsicológica de la mujer, también se puede plantear un pronóstico y un tratamiento específico. Hay que saber ver qué tipo de herramientas hay que potenciar en las mujeres y sobre todo una de las cosas que trabajamos mucho desde los centros es la propia red de mujeres, el autoapoyo entre mujeres, de las asociaciones, organizaciones, de relaciones entre ellas, es muy sanador. Yo creo que sería muy importante dar la noticia de una forma muy concreta, sin entrar en detalles personales que a veces también pueden confundirnos, ¿no?, con respecto a lo que es el eje central de este problema. Y es que mueren muchas mujeres a manos de hombres porque hay pues como una sensación de que el hombre se siente con ese derecho. Y en las noticias que quede muy claro que cuando una mujer muere a manos de un hombre no es porque el hombre estaba bebiendo alcohol sino porque es que eso pasa, son muertes producidas por violencia de género. La labor ya también educativa, ¿no?, y divulgativa que tienen los medios, yo creo que es muy importante que se tenga en cuenta el lenguaje a la hora. Es verdad que también hay mucho debate de los lingüistas, de las personas que manejan ya con un nivel el lenguaje, pero es que es cierto que el lenguaje es inclusivo o es exclusivo. Entonces estaré en esos dos niveles, informativo, centrando la noticia en los aspectos básicos de lo que es este fenómeno, sin entrar en los detalles morbosos, y luego el divulgativo pues con el tema del lenguaje, con programas que yo creo que también a veces es que hay programas muy denigrantes y lo sabemos. Yo no voy a nombrar aquí ni a Cadena pero donde se da esa visión de la mujer objeto y donde se da esa visión de la mujer que tiene que satisfacer la necesidad de un hombre y además de una manera muy básica y muy poco elaborada, ¿no? Entonces todo ese tipo de programa yo lo veo realmente muy negativo.